El siguiente contenido es enfocado al cálculo de voltaje, amperaje y potencia. Esto referente al tema de transformadores. Todo esto perteneciente al Laboratorio Automotriz de Electricidad. Bien, en videos anteriores hemos trabajado con la ley de Ohms. Para este video utilizaremos una fórmula muy similar a esta, pero reemplazaremos ahora la resistencia por potencia. Nos quedaría de la siguiente forma. Recuerden, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se calculaba. Si nosotros no tuviéramos intensidad, fácilmente con la potencia y el voltaje lo podríamos calcular. Únicamente vamos a dividir la potencia sobre el voltaje. Si no tuviéramos voltaje, dividimos la potencia sobre intensidad, y si lo que nos hace falta o queremos conocer es la potencia, multiplicamos la intensidad por el voltaje. Veamos a continuación un ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos plantea encontrar la intensidad a partir de darnos la potencia y el voltaje. Lo único que tenemos que hacer es sustituir esta fórmula. Vamos a dejar los 120 watts de potencia, que es igual a el voltaje, por la intensidad, que es la X, o lo que desconocemos. Bien, reemplazando la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. 120 watts va a dividir a 12 voltios, esto daría un total de 10 amperios. Y nos quedaría de esta forma. Si quisiéramos calcular la potencia del circuito secundario, recuerden que tenemos una regla de conservación de la energía. La cantidad de energía que tenemos en la entrada va a ser la misma cantidad de energía que vamos a proporcionar al secundario. Y recuerden que está de más decirles que esta energía va a llegar en forma de campo magnético y posteriormente va a transformarse nuevamente en electricidad en el circuito secundario. Ahora, algo que tenemos importante que destacar de este tipo de transformador es que podemos ver que es un transformador que está elevándonos el voltaje. Tenemos 12 volts de entrada y 10 amperios que están circulando por el circuito primario. A diferencia del circuito secundario, que tenemos 15 volts, estamos aumentando el voltaje, pero disminuimos el amperaje. Al hacer la multiplicación de voltaje por amperaje, nos quedaría un resultado igual a 120 volts. Perdón, a 120 watts. Es decir, la potencia se sigue conservando igual. Aquí estamos depreciando la energía que se está perdiendo por transferencia de calor y la resistencia de los materiales, dependiendo del tipo de conductor o de núcleo que tengamos, ya sea de ferrita o de hierro o de aire. En los de aire es donde se pierde mayor cantidad de energía por transferencia. Bien, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Bien, para el siguiente circuito no tenemos ni voltaje ni la intensidad del circuito secundario. Bien, si nosotros reacomodamos nuevamente nuestra fórmula, es potencia es igual a voltaje por intensidad. Aquí vamos a reacomodar la fórmula de modo que nos quede despejando el voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la intensidad de esta multiplicación y vamos a pasarla a dividir la potencia. Nos quedaría de la siguiente forma: 600 watts sobre 5 amperios, y esto nos daría el resultado de este. Bien, el resultado nos daría 120 volts. Si multiplicamos 120 volts por 5 amperios, nos daría una potencia de 600 watts. En el circuito secundario vemos que tenemos una elevación de voltaje. Este sería un transformador que nos estaría elevando nuestro diferencial de potencia o nuestra tensión. Pero recuerden ustedes que si elevamos el voltaje, nuestra intensidad va a disminuir, es decir, va a ser más pobre. Entonces estamos entregando una mayor tensión, pero vamos a disminuir la intensidad. Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. Lo que vamos a hacer es nuevamente tomar la potencia y la vamos a dividir sobre el voltaje, que es el valor que nosotros tenemos, y nos daría esto como resultado la intensidad, que sería de 0.66 amperios. Como podemos observar, es una ecuación o es una fórmula muy sencilla de sustituir para cualquier valor que nosotros queramos obtener. De esto vamos a ir obteniendo nuestros valores, y así podemos realizar los diferentes cálculos que nosotros nos vayan pidiendo. Si nosotros tuviéramos que el voltaje fuera de 500 volts del secundario, lógicamente nuestro amperaje subiría. Bien, espero que con esto haya quedado comprendido este tema.
y posteriormente pues veremos más videos.